Como objetivo y meta tenemos el objetivo general, el cual es difundir aspectos relevantes de la obra de César Vallejo. Como objetivo específico será elaborar un teatro de sombras sobre Colacho Hermanos de César Vallejo para su difusión a través de las redes sociales. Meta tenemos difundir un teatro de sombras sobre Colacho Hermanos de César Vallejo a través de las redes sociales, evidenciándose mediante el acopio de por lo menos 50 comentarios. César Vallejo fue un gran escritor y persona. Es así como su historia pasó a ser interés de los demás, por cómo llegó a ser quien fue en su momento. A continuación, veremos más a fondo cómo fue su vida y todo lo que pasó en ella. Como expresa Ortega en 1989, César Abraham Vallejo fue el último hijo entre 12 hermanos, de María de los Santos y Francisco Vallejo. En 1892, un 16 de marzo, nació en una ciudad norte de los Andes peruanos, Santiago de Chuco, donde predominaba el habla hispana sobre el resto de idiomas andinos. Cuando creció, empezó a trabajar y viajar a diferentes departamentos lejos de su hogar. En Lima, descubre dos importantes grupos de escritores intelectuales, encabezados por Abraham Valderomar y José Carlos Mariátegui, con quienes tendrá contacto después. Lamentablemente, Vallejo pasa por tiempos difíciles, en los cuales toma la decisión de partir hacia Francia, pero erróneamente se ve involucrado en un levantamiento popular, yendo a visitar su ciudad natal antes de partir, quedando así encarcelado. Al salir, tiempo después, y sobrepasar una situación económica devastadora, logra viajar a París el 17 de junio de 1923, para no regresar más. Viviendo en París, Vallejo se casaría con Georgette Philippard para luego viajar por Europa Este y Rusia con ella, e inspirar una nueva etapa literaria en él, como nos señalan entre las páginas 728 y 732. En efecto, la vida del gran escritor César Abraham Vallejo, el cual afrontó diversos acontecimientos para lograr el reconocimiento que posee ahora, donde se nos da a conocer aquellos valores que tuvo para afrontarlos, como son la responsabilidad y resiliencia, vistos sobre todo en sus problemas o situaciones devastadoras que ocurrieron en su vida, y llegó a sobrellevar para lograr su sueño, haciéndonos sentir identificados con él de cierta manera. Finalmente, podemos decir que la vida de Vallejo no fue fácil en lo absoluto, ya que atravesó diversos problemas a lo largo de su vida. Aún así, los afrontó, dejándonos como su legado estos valores y enseñanzas para alcanzar el éxito. Realización como literario. César Vallejo se realizó como literario desarrollando sus expresiones y sentimientos. Al transcurso de este contenido del tema, voy a hablarles más sobre ello. Al leer Vallejo, da un vistazo que conduce a un discurso teórico y crítico. El logro de la estética de la obra mediante la escritura de elementos muy simples. Moscoso Garay, en el 2015, dice que César Vallejo es el escritor más destacado del Perú y ya se transformó en algo habitual en la literatura internacional, por los medios y reconocimientos ganados que hacen que en la actualidad se siga reconociendo en colegios y más. Leer más sobre César Vallejo y sus poemarios reconocidos que nos expresan diversas emociones. Finalmente, Vallejo, con simples palabras, se puede decir que es un literario que emprendió poco a poco con el transcurso de su vida, dejándonos una impresión en cada verso de sus poemarios, transmitiéndonos sentimientos y emociones al lograr leerlas. Logros de Vallejo. El escritor César Vallejo, antes de trabajar
como maestro de literatura en París, Francia, y fallecer por un antiguo paludismo que sufrió de niño, logró ser considerado como el mayor representante de la literatura peruana y ser reconocido como un poeta innovador e importante del siglo XX, donde abarcó la mayoría de los géneros literarios y laboró como periodista escribiendo artículos y crónicas. Vallejo también logró ser considerado como un escritor de gran compromiso, ya que en varias de sus poesías nos deja ver sus creencias políticas. Para hablar de la cultura desde un contexto económico, hay que identificar que en el proceso de este se necesitan factores, los cuales son la materia prima, la creación, la mano de obra, la producción, la distribución y el consumo, lo cual acarrea a un gasto. Por ello, el Estado, adoptando una administración heredada de Europa y por las invitaciones de velar por los derechos culturales del hombre, agarra como un principal financiador, haciendo becas, generando estímulos para poder ayudar y solventar a estas productoras. Consecuentemente, estos productores optan por postularse a dichas becas o estímulos para poder cubrir sus gastos económicos, los cuales traen estas actividades culturales. Y también es un beneficio al país, ya que mejora el PBI, y por esta razón se examinó que la cultura permite la creación de empleo y recaudación de dinero a través de retribuciones por coste de autor. El enfoque emprendedor cultural es la motivación que tiene cada individuo para utilizar la creatividad, ingenio e inteligencia, así como factor importante para la creación de proyectos y nuevas ideas en el ámbito de la cultura. En el futuro podemos implementar la creatividad en los diferentes factores de emprendimiento cultural y eso es lo que lo hace más sobresaliente. En relación al emprendimiento cultural, podríamos deducir que la situación consiste en una táctica nacional que los impulsa, donde la sección lucrativa y ante todo el educativo tengan como finalidad fundar un sustento cultivo emprendedor para los ciudadanos. El ministro de Educación y Técnica de España, 2006, en su libro Impulso de ánimo emprendedor, sostiene que se debe efectuar una educación del espíritu emprendedor centrada en el progreso de habilidades necesarias para fomentar una cultura corporativa como fracciones de las destrezas y ámbitos de la persona. En los diversos ámbitos del régimen educativo no se ejecutan como parte del plan del desarrollo de la cultura empresarial si se implementan actividades que contribuyen al desarrollo de la cultura empresarial. Por ejemplo, planificación regional, iniciativas institucionales, proyectos de formación productiva y empresarial, etc. La cultura de una organización educativa es que las metas de desarrollo del sistema educativo estén determinadas por la persona a cargo de la organización y el espectro de gestión es muy importante según Vygotsky 1985. El propósito de todo esto es informar sobre los diferentes ámbitos que abarca el emprendimiento cultural. También entender en qué se basa todo aquello, informando sobre las diversas esferas que abarca, así como la creatividad artística, el fomento a la cultura, diversidad social, entre otras más. Podemos hacer uso de lo ya mencionado con fines de lucro o comerciales, revolucionando así el entorno en el que vivimos. Gracias. El origen del teatro de sombras. ¿Qué es el teatro de sombras? A este se le conoce como una ilusión empleando efectos ópticos y un fondo
o una pared blanca para apreciar el espectáculo. Este bello arte nació en China, con el mito del César, quien perdió a su amada. Por esta razón fue que sus trabajadores emplearon las sombras para hacerle creer a este que su esposa había regresado, pero claro, sin que éste lo supiera. En el Oriente, este arte se introdujo tanto en su cultura que fue como un acto de expresión y fue considerada por esta razón también en su vida histórica y religiosa, ya que se encontraban vinculadas con la magia. En el occidente, las sombras fue como para buscar respuestas a criterios investigadores. Por eso tomaban en cuenta la ilusión de las sombras en este ámbito. Y en Europa, en 1990, Angolotti menciona que este recurso surgió en los 70. Por esta razón también se amplía la atracción y el gusto por estos fenómenos luminosos e ilusiones. Para realizar este tipo de presentaciones debemos tener en cuenta los elementos esenciales en el teatro de sombras, que son la pantalla, la luz, los personajes y el salón oscuro. La pantalla presenta cambios en sus medidas conforme al empleo de sombras. La luz se consigue haciendo uso de un proyector o linterna y está en función a lo que se desea proyectar. Los personajes pueden ser personas, animales u objetos, quienes tendrán que producir movimientos para poder expresarse. Y por último, el salón oscuro ayuda a que la obra sea el centro de atención, evitando posibles despistes con su entorno. Bien, ahora pasemos a lo que es la motivación de la obra. Lo que motivó al autor César Vallejo en la obra Colacho Hermanos fue que en aquellos tiempos la sociedad peruana pasaba por malos momentos, ya que hubo un incremento de conflictos, tanto políticos, sociales y monetarios. Según Vallejo, nos menciona que la sociedad peruana estaba pasando por una crisis en los años de 1930, que hizo que el gobierno de Augusto Leguía se fuera de caída en ese lapso. El Perú pues tuvo una cantidad numerosa de gobernantes. Pues ya finalmente todas estas cuestiones conllevaron a que César Vallejo tenga un impacto muy fuerte de interés, haciendo que se inspirara y escribiera estos artículos. La corrupción hoy en día es una de las problemáticas más preocupantes por lo que atraviesa la sociedad peruana, pues afecta directamente a las instituciones públicas del Estado. La obra, Colacho Hermanos, demuestra el avance socioeconómico en personajes marginales por medio de traficar o vender el rendimiento de trabajo de los indígenas, contando con un respaldo político y militar. Para esto además, se aprecia cómo estos mismos logran poseer productos o propiedades mediante engaños o aprovechándose de la ignorancia de las personas. Asimismo se presencia personajes con la obra con una autoridad imperial que posee sobre la cual otorga la capacidad de atribuir cargos políticos o gubernamentales sobre las personas. La obra nos presenta de una forma cómo era la vida en ese tiempo y a su vez cómo se veía la corrupción dentro de la política. Todo esto es revelado gracias al mismo libro Colacho Hermanos de Vallejo, las diversas opiniones a este, con los cuales incluso podemos compararlo con la situación actual que se presenta en estos días, pues vemos casos similares en nuestro país y en diversas partes del mundo, lo cual es muy alarmante y nos deja mucho en qué pensar. Se denomina golpe de Estado a adquirir el poder político de forma agresiva o momentánea, con un grupo de manera ilegal. La obra Colacho Hermanos nos muestra que Cordel Colacho se convierte en el presidente del Perú,
consciente sobre los intereses de Estados Unidos, se inclina por ellos. Pero eso no solo lo salvaría de un golpe de Estado por parte del general Colombo, quien también ordenaría su fusilamiento. Esta obra nació por una óptica marxista de César Vallejo, que elige como tema principal la farsa que existe tanto en la política como en la economía, y el serialismo de las empresas transnacionales del Perú. En la obra nos muestra un golpe de Estado a Cordel Colacho por el poder de la presidencia del Perú, ya que lo que nos menciona César Vallejo es que en nuestro país todavía existe la crisis política por el poder. Los hechos que nos menciona el autor son casos similares a lo que vemos actualmente en la política de nuestro país, donde todavía se ven golpes de Estado y corrupción por parte de los grandes mundos. Lo que nos muestra el libro son las ideas e información relevante que todavía vemos. La crisis por parte de la política en nuestro país, por ejemplo, vemos cómo llegan al poder por influencia y actos inadecuados, y creando una crisis política por el país, cosa que deberíamos estar más atentos e informados sobre los temas políticos que hay en nuestro país.